Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de Radiología de Curso Mira Asturias, y en estas clases de conceptos claves en medicina vamos a ver conceptos básicos de resonancia magnética. La resonancia magnética, lo primero que hay que conocer es que no utiliza radiación ionizante, utiliza el electromagnetismo, electroimanes, y utiliza ondas de radiofrecuencia. Por lo tanto, en teoría, nadie ha demostrado que pueda ser mala para el paciente o que tenga efectos negativos sobre el paciente. Lo que hace la resonancia magnética es obtener varias imágenes de la misma zona anatómica, cambiando los parámetros físicos de adquisición. Cada una de estas imágenes que son obtenidas de la misma zona anatómica, pero cambiando los parámetros físicos, es lo que se conoce con el nombre de secuencias. Cada estructura, por su componente químico, se va a ver de forma diferente en cada secuencia. Y por lo tanto nosotros conocemos la secuencia y cómo se comportan las diferentes estructuras para poder ver la patología. Actualmente no solo permite obtener imágenes morfológicas como el escáner, sino que también permite analizar, por ejemplo, los componentes químicos de las diferentes estructuras, es lo que se denomina espectroscopia, o bien estudios de funcionalidad para ver cómo funciona las distintas estructuras del cuerpo. Por ejemplo, se utiliza en el sistema nervioso central con las imágenes para ver las activaciones de las áreas cerebrales, y también permite analizar la angiogénesis y la perfusión de las estructuras que lo vamos a utilizar para identificar la patología. Entonces, ventajas de la resonancia magnética. En teoría no es perjudicial para el paciente, se pueden obtener imágenes en cualquier plano, tiene mayor capacidad de contraste del tejido, probablemente es la prueba que mayor capacidad tiene para distinguir dos tejidos junto con la ecografía, permite realizar imágenes angiográficas sin contraste, y nos permite utilizar técnicas avanzadas como la espectroscopía, la perfusión o la resonancia magnética funcional. ¿Cuáles son las desventajas? Que es más cara, y como es más cara es menos asequible o está menos disponible, por ejemplo, que el TC. Como el tiempo de adquisición es más largo, entonces tenemos que seleccionarla en aquellos pacientes que puedan soportar la exploración, y además podemos meter menos pacientes por hora de máquina, por lo tanto también está menos disponible. Genera artefactos que tienen que ser conocidos para el diagnóstico, porque son artefactos que son poco intuitivos, y no es adecuada para pacientes que tienen implantes metálicos o marcapasos o tienen algún material que no sea paramagnético en el cuerpo. ¿Cuáles son las secuencias básicas que utilizamos en resonancia magnética? Pues vamos a hablar de 5 secuencias, principalmente el T1, el T2, el FLAIR, el T2 asterisco o secuencias de gradiente y las secuencias de difusión. Y posteriormente vamos a analizar un poco qué son las secuencias de supresión grasa o secuencias FAT-SAT. El T1. El T1 es la secuencia anatómica. La patología suele ser hipointensa en T1, porque en T1 el agua se ve negra y la grasa se ve blanca, y es la principal secuencia que utilizamos para valorar la anatomía. Por ejemplo, en este caso de una resonancia musculoesquelético, el hueso, como está formado de grasa, lo vamos a ver blanco, y las zonas que tienen líquido, por ejemplo en este caso el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver negro. Como la mayor parte de la patología suele ser hipointensa en T1 porque no tiene agua, porque la patología está compuesta por agua, pues suele ser hipointensa en T1, entonces es muy útil aprendernos aquellas patologías que son hiperintensas en T1. Por ejemplo, es hiperintenso en T1 la grasa, el líquido cuando tiene dentro proteínas, la sangre en fase aguda, la melanina, y es blanco el contraste, el gadolinio. De tal manera que si yo tengo una secuencia potenciada en T1 y veo una zona muy blanca, esa zona puede estar, por ejemplo, compuesta por grasa. En este caso, si tengo una lesión en el área ORL, en el cavum, que es quística pero es blanca en T1, probablemente esté compuesta de proteínas. También puedo tener una sangre en fase muy aguda que la puedo ver blanca en T1. Las metástasis, por ejemplo, de un melanoma son espontáneamente blancas en T1. Y si tengo una lesión que le inyecto gadolinio y se vuelve blanca en T1, es que capta contraste. Por lo tanto, recordemos qué estructuras son blancas espontáneamente en T1, la grasa, el líquido hiperproteico, la sangre en fase aguda, la melanina y los contrastes que utilizamos. Aquí tenemos un ejemplo del uso del contraste. Para utilizar el contraste lo utilizamos en secuencias potenciadas en T1. ¿Por qué? Porque normalmente la patología es negra en T1 y con la administración del contraste se puede volver blanca. De esa manera nosotros decimos que esa lesión capta contraste. Cuando decimos que capta contraste, decimos que capta contraste en una secuencia potenciada en T1.
Recordamos que la patología suele ser hipointensa en T1. El ordenador nos permite quitar la grasa, que son lo que se denominan saturación grasa. ¿Por qué nos interesa quitar la grasa muchas veces? Porque la grasa se ve blanca en T1 y a veces nos molesta para ver las diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí tengo una lesión que está adyacente al hueso, que es blanco porque tiene grasa. Si nosotros ponemos contraste, puedo ver contrastada la lesión, pero me cuesta mucho distinguirla del hueso, que es blanco en T1. Entonces puedo decirle al ordenador que me quite la grasa, que utilice una saturación grasa durante la adquisición, de tal manera que puedo tener un T1 con toda la grasa negra y nos permite ver cómo esa lesión llega a contactar con el hueso y podemos ver mucho mejor dónde empieza y dónde termina. Para eso utilizamos la saturación grasa en T1. Por eso nos podemos encontrar en ocasiones secuencias potenciadas en T1 donde la grasa es negra. Aquí tenéis otro ejemplo. Una lesión en el ángulo pontocerebeloso en T1, hipointensa, que capta contraste. Se puede ver bien cómo capta contraste, pero si además le hago una saturación grasa, todo lo que es la grasa subcutánea y la grasa del hueso se satura, se ve negra y puedo ver mucho más fácil la lesión y cómo se mete dentro del conducto auditivo interno. Esto se llama técnicas de saturación grasa. La siguiente secuencia que vamos a ver es la secuencia T2. La mayor parte de la patología es hiperintensa en T2. ¿Por qué se ve blanca la patología en T2? Porque el T2, el líquido, se ve blanco y la mayor parte de la patología es blanca porque es edema y porque está compuesta por agua. Recordar que tenemos tendencia a decir que en T1 el agua es negra, en T2 el agua es blanca, en T1 la grasa es blanca y a veces decimos por equivocación que en T2 la grasa es blanca y eso no es así. En T2 la grasa, a veces decimos en T2 que la grasa es negra y esto no es así. En T2 normalmente la grasa es blanca también, de tal manera que el hueso lo podemos ver blanco porque está compuesto por grasa, a la vez que el líquido. ¿Cómo vamos a identificar las secuencias potenciadas en T2? Porque el líquido cefalorraquídeo o el líquido de las articulaciones lo vamos a ver blanco. La mayor parte de la patología es hiperintensa en secuencias potenciadas en T2, es decir, es blanca en T2. Por lo tanto, es muy útil aprendernos aquellas lesiones que son negras en T2. ¿Cuáles son las lesiones que son negras en T2? Pues el líquido que tiene muchas proteínas, es decir, aquellas lesiones que se han deshidratado y han dejado sobre todo las proteínas colapsadas, como puede ser el moco de largo tiempo de evolución, se va a ver negro. La sangre que es muy aguda o muy crónica se suele ver negra en T2 y aquellas lesiones que están compuestas principalmente por células, con poco líquido alrededor de las células. Por ejemplo, en este caso tenemos una sinupatía muy crónica y entonces como ese moco ya ha perdido todo el líquido, se ve negro en T2. Por ejemplo, esta lesión hemorrágica que con el tiempo se ha vuelto negra en T2. En la sangre se suele ver negra, la sangre cónica se ve negra en T2. Y algunas lesiones, por ejemplo esta en el interior del conducto auditivo interno, que es espontáneamente negra en T2 y por lo tanto tiene más tendencia a ser un tumor de origen fibrótico a ser una neoplasia maligna. Al igual que en el T1, nosotros podemos eliminar la grasa en el T2, de tal manera que podemos ver secuencias potenciadas en T2 con el líquido blanco y la grasa negra. Son lo que se denomina secuencias de saturación grasa y lo vamos a utilizar igual que en el T1 para ver las diferentes lesiones mejor que en un T2 solo. Aquí, por ejemplo, tenéis una imagen en la cual hemos quitado la grasa, la señal grasa de los huesos para poder ver el líquido en la articulación. Aquí hemos quitado la grasa de las vértebras para poder ver cómo brillan esas lesiones degenerativas que hay en el interior de las vértebras. Y aquí lo mismo, hemos quitado toda la señal grasa de los huesos para poder ver la mielopatía, para poder ver mejor esa lesión medular. Recordamos que en T2 se hace sin contraste, porque el contraste se utiliza en secuencias potenciadas en T1. En T2 utilizamos la saturación grasa en la secuencia normal T2. En ocasiones lo que podemos utilizar es un T2 quitando la señal blanca del líquido. Eso es lo que se conoce como secuencia FLAIR. Es una secuencia que se denomina de inversión-recuperación y lo que hace es quitarnos la señal del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué se utiliza principalmente? Porque quitando la señal del líquido libre podemos ver mejor la patología. Entonces, en un T2 vamos a ver el líquido blanco y en un T2 FLAIR vamos a ver
todo igual en T2, pero el líquido lo vamos a ver negro. Hemos quitado la señal del líquido libre. Así, de esta manera, hay lesiones que se pueden ver hiperintensas en T2, por ejemplo, esto es una lesión en la protuberancia, que si lo vemos en FLAIR se va a ver mejor y se va a ver más claro. Aquí tenemos una lesión, por ejemplo, en los ganglios de la base en T2, y si utilizo la secuencia FLAIR se va a ver mejor porque no me molesta la señal del líquido cefalorraquídeo. Y esto es lo que se conoce como secuencia FLAIR, que es una secuencia muy utilizada en el sistema nervioso central. Otra secuencia que hay que conocer es la secuencia de gradiente o T2 asterisco. La secuencia de gradiente o T2 asterisco se basa en las dishomogeneidades del campo magnético. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros metemos un paciente en una resonancia magnética de 1,5 teslas, el campo magnético no es exactamente de 1,5 teslas. Hay zonas que es 1,5000001 y hay zonas que es 1,499999. Esas dishomogeneidades del campo magnético están basadas en que hay cosas en el interior de la resonancia magnética que alteran ese campo magnético. Y esas cosas que alteran el campo magnético son principalmente los metales. Por lo tanto, en esta secuencia lo que le decimos al ordenador es que sobre un T2 me diga qué zonas están alteradas por la presencia de metales. Y como nosotros tenemos los metales principalmente en la sangre, en la hemoglobina, en el hierro, esta secuencia es la que se utiliza para detectar sangre. De tal manera que yo sobre un T2, el ordenador me dice que esta zona del T2 está muy alterada por un artefacto magnético. Eso es sangre producida por el depósito de T2 y es la secuencia T2 asterisco, secuencia de gradiente, que es la más sensible para identificar la hemorragia. También se puede utilizar para ver otros metales, se utiliza principalmente para la sangre, pero por ejemplo también puedo ver para ver el depósito de calcio en los ganglios de la base. Otra secuencia es la secuencia de difusión. La secuencia de difusión se basa en que las moléculas de agua se pueden mover libremente en el interior del cuerpo. Este movimiento aleatorio browniano hace que la resonancia magnética puede detectar aquellas zonas del cerebro en las cuales las moléculas de agua no se puedan mover libremente. Y cuando las moléculas de agua no se pueden mover libremente, se dicen que restringen la difusión, que hay una zona que está restringida la difusión de las moléculas libres de agua. Y es lo que se ve en la secuencia de difusión, que se puede utilizar principalmente en el sistema nervioso central y cada vez se están utilizando más en más zonas anatómicas. Es una secuencia muy característica que parece que está como desenfocada y el parénquima cerebral se ve como en un tono gris. Cuando hay una zona del cerebro que restringe la difusión, lo que tenemos son zonas blancas en el interior del cerebro. ¿Cuáles son las estructuras que restringen la difusión, que se van a ver blancas en secuencias potenciadas en difusión? Tres lesiones que tenemos que conocer. A las lesiones isquémicas del sistema nervioso central, el ictus isquémico restringe la difusión. Los tumores hipercelulares, es decir, lesiones que están formadas principalmente por células, van a restringir la difusión. Y el pus, el centro de los abscesos, también restringe la difusión. Por ejemplo, si tengo una lesión en el interior del sistema nervioso central que capta contraste en anillo y que en esta secuencia, que es la secuencia de difusión, se ve muy blanca el centro de la lesión, eso quiere decir que el centro de la lesión es pus y por lo tanto estamos ante un absceso cerebral. Si por ejemplo tengo una lesión que brilla mucho en difusión, en un paciente posoperado, lo que estamos viendo es un ictus isquémico. Estamos viendo una lesión isquémica que restringe la difusión, se ve blanca en difusión. Y aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de tumor formado principalmente por células, que es el tumor epidermoide, que en secuencias se ve, que en esta secuencia se puede ver negro o igual que el parénquima cerebral, pero restringe muchísimo la difusión. Eso es que está formado principalmente por células, y entonces sé que se trata de un tumor epidermoide, de un tumor hipercelular. Se está utilizando muchísimo la secuencia de difusión, hay que conocerla no solo para el diagnóstico de la isquemia cerebral, que es su principal indicación, sino porque la mayor parte de los órganos que tienen tumores malignos, esa zona del tumor tiende a restringir la difusión y es muy sensible esta secuencia para detectar tumores. Por ejemplo, en este caso de una resonancia magnética de próstata, podemos ver en este T2 la próstata y cómo en la secuencia de difusión de próstata hay una zona que restringe la difusión. La próstata es normal en todo su volumen, excepto en esta zona de restricción de la difusión, que es donde está la neoplasia. Por lo tanto, es una secuencia muy útil. Y nada más. Estas son las principales secuencias de resonancia magnética
Muchas gracias.